Bienvenidos a este nuevo video sobre programación orientada a objetos con C#. En esta ocasión vamos a explicar el uso de estructuras iterativas o ciclos. Este tema lo vamos a desarrollar en 3 videos. En el primero vamos a explicar la teoría sobre las estructuras. En el segundo vamos a desarrollar un ejemplo en el método main de la clase program. Y en el tercero vamos a desarrollar el objeto con un enfoque orientado a objetos, es decir, creando una clase y métodos. Y la invitación para que miremos los 3 videos. Comencemos entonces con la primera parte. Las estructuras iterativas o ciclos, como normalmente se les llama, también se les llama bucles, son estructuras que se utilizan para indicar que un programa debe repetir una o más sentencias mientras se cumpla una condición. Entonces los ciclos siempre indican la repetición de una o más sentencias y deben estar controlados por una expresión relacional o lógica que actúa como una condición. En C# tenemos 4 sentencias iterativas. Está la sentencia while, está la sentencia do while, está for y está for each. En este video vamos a explicar las 3 primeras. For each lo explicaremos en otra ocasión, ya que este se utiliza de manera especial para trabajar con arreglos o con listas. Y en este momento todavía no hemos avanzado hasta estos temas. Comencemos entonces con la sentencia while. La sentencia while es una estructura iterativa que comienza evaluando una condición. Si la condición es verdadera, entonces ejecutan las sentencias que forman el cuerpo del ciclo. Una vez que ejecuta las sentencias, regresa hasta la definición del ciclo, es decir, hasta donde está el while, y nuevamente evalúa la condición. Si la condición es verdadera, vuelve y ejecuta las sentencias que forman el cuerpo del ciclo y una vez más evalúa la condición. De esta manera se va a repetir mientras la condición sea verdadera. En el momento en que la condición es falsa, la ejecución del programa continúa en la sentencia que esté inmediatamente después de cerrar el ciclo, es decir, después de la llave que indica el fin del ciclo. En la parte derecha podemos ver, aquí tenemos la sentencia while con su condición. Esto es lo primero que se va a ejecutar, se va a evaluar la condición. Acá tenemos todas las sentencias que forman el cuerpo del ciclo que deben estar encerradas entre llaves. Y una vez que termine la ejecución, es decir, cuando la condición sea falsa, va a continuar con las sentencias que están después de la llave que indica el cierre del ciclo. Veamos un ejemplo. Como ejemplo, vamos a desarrollar un programa para generar la tabla de multiplicar de un número cualquiera. Vamos a mostrar la tabla de multiplicar. Entonces, este ciclo while implementado en C# tendría la siguiente forma. Hay unas líneas previas al ciclo, que son las que nos van a definir el contexto. En este caso estamos declarando e inicializando dos variables, la variable n y la variable x. La variable x es la que utilizamos para controlar el ciclo. Esta variable controla el ciclo porque cuando se cumpla la condición de que x sea menor o igual a 10, el ciclo se ejecuta. Cuando esa condición deje de cumplirse, es decir, cuando x pase de 10, sea mayor a 10, pues el ciclo ya no se va a cumplir. ¿Qué hacemos mientras se cumpla la condición? Vamos a mostrar una información en pantalla que consiste en mostrar n, el asterisco que indica multiplicado por x. N es 5. 5 por x es 1. 5 por 1 igual, y el resultado será x por 5. Esto nos debe mostrar 5 por 1 igual 5. Pero prestemos atención a la línea que sigue. Esta línea siempre la vamos a encontrar cuando utilicemos while, y es la actualización de la variable. La variable de control debe actualizarse en cada iteración y debe cambiar en el sentido de alcanzar la condición. Es decir, si x comienza en 1, en cada iteración debe ir cambiando acercándose a esta condición de ser igual a 10 o de superar esa condición y ser mayor a 10. Entonces,
X comienza en 1 y se va a incrementar en 1 en cada iteración hasta llegar a 10. ¿Sí? Siempre la actualización de la variable de control del ciclo debe orientarse a superar la condición para que en algún momento el ciclo termine. Si no colocamos esta sentencia de actualización de la variable de control, tendríamos un ciclo infinito y entonces nuestro computador se va a quedar siempre ejecutando esa estructura, siempre ejecutando esta línea, y obviamente el programa no va a continuar con las demás sentencias. Una vez que se cumpla que deje de cumplirse esta condición, porque x va a ser mayor a 10, entonces el programa va a venir aquí a la última llave y va a seguir con las sentencias que estén después de. Entonces este es un ejemplo en el que se utiliza la estructura while. Siempre va a ser así. Ahora yo puedo tener cualquier cantidad de líneas. En este caso solo tengo una, pero podría tener cualquier cantidad de líneas según las necesite para resolver el ejercicio o el problema. La salida de este ejemplo sería algo como esto. Miren, la tabla de multiplicar del 5. Continuemos con la segunda estructura, que es do while. Do while es una estructura similar a while. La única diferencia es que la evaluación de la condición no se hace al comenzar el ciclo, sino que se hace al final, es decir, después de haber ejecutado las sentencias. Entonces, ¿cómo funciona este ciclo? Miren, vienen las sentencias previas al ciclo y aquí comienza. Entonces siempre va a comenzar con la palabra reservada do y la llave de apertura que da inicio al cuerpo del ciclo. Aquí tenemos todas las sentencias que se repiten. Entonces el programa viene, encuentra do, ejecuta todas las sentencias, ejecuta las sentencias y después de ejecutar todas las sentencias se encuentra con la expresión while, con la sentencia while y la condición. Entonces, ¿qué hace? Va a evaluar esta condición. Si la condición es verdadera, vuelve a ejecutarse acá, en do. Es decir, pasa desde aquí a do. Y ahí es donde se forma el ciclo. Vuelve a ejecutar las sentencias y nuevamente se encuentra con while, evalúa la condición. Si la condición es verdadera, vuelve a do. Si no se cumple la condición, entonces continúa con las sentencias que estén después de cerrar el ciclo. Veamos un ejemplo. Vamos a desarrollar un programa para calcular la sumatoria entre 1 y un número cualquiera. Entonces, de igual manera que en el caso anterior, vamos a tener unas sentencias, unas líneas de código previas al ciclo. Por ejemplo, aquí tenemos la declaración y la inicialización de las variables que necesitamos, ¿cierto? Entonces vamos a decir que n, que es el número para el cual vamos a calcular la sumatoria, lo inicializamos en 6. Tenemos la variable de control del ciclo x, que comienza en 1, y tenemos una variable que le hemos llamado suma, que la inicializamos en 0. Esta variable suma es lo que se conoce como un acumulador. Por el uso que le damos a la variable es de tipo acumulador. ¿Qué significa eso? Que va a ir acumulando, en cada iteración va a ir acumulando, va a ir sumando un valor. ¿Cuál valor? El valor de x. El valor de x va a ir cambiando y en la medida en que cambia se va sumando a esta variable suma. Entonces miren, en el ciclo while tenemos el do, que indica que inicia el ciclo, y la llave que va a encerrar el cuerpo del ciclo. Aquí está la llave de apertura, la llave de cierre, así que definen el cuerpo del ciclo. Entonces el programa viene ejecutándose con las sentencias previas al ciclo, entra al ciclo, ejecuta aquí las sentencias y luego se encuentra con while. Cuando encuentra while, encuentra también la condición y se evalúa. En este caso, encontramos la sentencia de acumulación del valor de x en la variable suma y aquí encontramos esta sentencia que es fundamental en los ciclos while y es la actualización de la variable. Entonces, x comenzó en 1, pero luego le sumamos 1 y en cada iteración le sumamos 1. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que x nos lleve hacia el final del ciclo.
el ciclo se ejecuta mientras x sea menor a n. Eso significa que en algún momento x debe ser mayor a n para que el ciclo termine. Entonces, si le vamos sumando 1, 1, 1, pues en algún momento va a superar a n. Entonces, esta es la sentencia de actualización de la variable de control del ciclo. Siempre tiene que ir. En todo ciclo while o do while debe haber una variable de control del ciclo y debe haber una sentencia de actualización de esa variable para que en algún momento el ciclo termine. En caso contrario, nos quedaríamos en un ciclo infinito. Cuando la condición deje de ser verdadera, el programa va a continuar en la línea siguiente a while. Entonces, dos cosas para tener en cuenta con do while. Uno, que la condición se coloca al final. El ciclo comienza con do y al final está while y la condición. Dos, lleva punto y coma. Al cerrar while, colocamos punto y coma porque aquí estamos terminando la estructura. ¿Sí? En el ciclo while no podemos colocar punto y coma en la definición del ciclo porque entonces no se ejecutaría el cuerpo. Es decir, estaríamos cerrando el ciclo separado del cuerpo. Pero en este caso sí terminamos con punto y coma. Y esta sentencia se ejecuta después de cerrar el ciclo. ¿Por qué? Porque en el ciclo se suma. Durante toda la ejecución del ciclo estamos acumulando. Cuando el ciclo termina, entonces ya podemos mostrar el resultado. Y en tercer lugar tenemos el ciclo for. Este es un ciclo muy interesante porque en su definición incluye tres elementos. Los tres elementos que necesita el ciclo for son inicializar la variable de control. En su definición le da inicio a la variable de control. La condición para que el ciclo se repita y el cambio en la variable de control. Entonces aquí podemos mirar el encabezado o la definición del for que tiene esas tres partes. Miren, x igual a un valor inicial. Es decir, ¿en qué valor comienza x? X menor o igual a un valor final. Entonces aquí tenemos la condición para que el ciclo se repita. Si x es menor o igual al valor final, se va a repetir. Y finalmente la actualización de la variable. X va a aumentarse de 1 en 1. Y acá tenemos el cuerpo del ciclo. Entonces, a diferencia de los ciclos while y do while, cuando utilizamos for, toda esta información va en la definición del ciclo. Esta información que teníamos antes, acá miren, que teníamos la inicialización de la variable x, que es la variable de control, y la sentencia de actualización de la variable y la condición, que estaban en lugares diferentes, en el ciclo for están en una sola línea, en la definición del ciclo. De resto es igual, vamos a tener entre llaves las sentencias que forman parte del cuerpo del ciclo, es decir, las que se van a repetir, y al final, después de la llave, pues habrán otras sentencias que ya no forman parte del ciclo. Veamos un ejemplo, un programa para calcular el factorial de un número cualquiera. Entonces aquí decimos que el número va a ser 6, ¿sí? Y la variable acumulador la inicializamos en 1, en este caso la inicializamos en 1 porque la operación que vamos a llevar a cabo es la multiplicación. Si la inicializamos en 0, nos daría el resultado final 0, porque un valor multiplicado por 0 siempre da 0, entonces debemos comenzarlo en 1. Entonces miren, esta es una variable de tipo acumulador que vamos a utilizar en el ciclo para ir acumulando el producto. Y aquí tenemos las llaves que forman el cuerpo del ciclo. Y aquí está la definición del ciclo. Prestemos atención que aquí está x más, que significa x igual a x más 1, que es la sentencia que actualiza la variable de control del ciclo para que en algún momento x deje de cumplir esta condición, es decir, x sea mayor o igual a n. Entonces, dentro del ciclo tenemos la sentencia que acumula el producto para calcular el factorial y cuando la sentencia termina, pues ya mostramos el resultado. Entonces, aquí tenemos explicados los tres ciclos básicos con los que trabajamos en C#. El ciclo for each lo explicaremos en otra sesión. Bien, entonces damos por terminado este primer video y quedan todos invitados a la segunda parte de la explicación de este tema.